versículos 21, 22 y 23. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la maldad. La iniquidad, palabra de Dios. Se pueden sentar. Les agradezco por hacerse presente en este día. Tenemos unas peticiones que queremos orar. Vamos a estar orando por Ecuador y Perú. Pasaron hoy, ¿verdad? Un sismo, un terremoto. Entonces queremos orar por las comunidades. Queremos orar por nuestros hermanos misioneros. El viernes fue St. Patrick's Day. Y para que no saben la historia, St. Patrick era un hombre que llegó a Irlanda a predicar el evangelio y hubo un gran avivamiento en Irlanda y muchos hombres y mujeres conocieron de Cristo y Dios salvó a muchos a través de este hombre. Entonces no es sobre vestirse de verde o ir a tomar cerveza o todas estas cosas que tal vez la comunidad ha mentido. La realidad es que St. Patrick fue un gran misionero, un gran ejemplo para la iglesia. Entonces vamos a orar por misioneros. Oremos por nuestros padres y familiares que no son cristianos. Quiero que pongas, ¿verdad?, en mente la persona, o si tienes un papá, una mamá, una tía o tío o primos o hermanos o hermanas que no tienen a Cristo. Te pido que tomemos este tiempo para orar por ellos. Queremos agradecerle al Señor, ¿verdad? Porque la familia Meléndez, Brandon y Johanna, tuvieron su nena el domingo pasado. Entonces estamos muy alegres por ellos. Vamos a continuar orando por Johanna y su beba por la recuperación. Tenemos cumpleañeros, tenemos hermano Fernando que cumplió años hace unos días, ¿verdad? Gracias al Señor por hermano Fernando. Vamos a estar orando por él. No sé si hay alguien más que ha cumplido años esta semana. ¿Mi hermano? ¿Cumpliste Diego? ¿Cumpliste año? Gloria a Dios, gloria al Señor por la vida del hermano Diego. Hermano Freddy. Marquitos también. Vamos a orar por hermano Marquitos, Vamos a orar por Marquitos, hermano Diego y Marquitos. Entonces, oramos. Padre nuestro, gracias, Padre, por un domingo más, Señor. Una semana, Padre, que podemos ver, Señor, tu protección sobre nuestras vidas, Padre. Tú has cuidado de nosotros todos estos días, Padre. Estamos muy agradecidos, Padre. También, Padre, porque tú nos mantienes en tu voluntad, Señor. Tú nos atraes, Señor, de lejos, Padre. Tú nunca nos abandonas, Padre. Y nos has traído a este lugar para alabarte y ser edificados a través de tu palabra, Señor. En esta tarde tenemos peticiones, Padre, y hoy te queremos pedir por Ecuador y Perú, Señor, que han sufrido, Padre, el temblor, terremoto, Padre. Hay personas que han perdido vida, Padre. Te pido, Padre, por las personas que han sido afectadas, Señor. Te pido también, Padre, por las personas que el equipo auxiliar, Señor, que está dando ayuda, Padre, a esta situación, Señor. Te pido por los gobiernos, Padre. Te pido también por ayuda, Padre, y por las iglesias que están en estos lugares, Señor. A la vez, Padre, te pedimos por los misioneros, Padre, que están trabajando alrededor del mundo, están saliendo para predicar tu evangelio, Señor. Te pido, Padre, que los llenes de tu presencia, Señor, que su mente bíblica, Padre, pueda predicar el testimonio de Cristo Jesús, Señor, y personas de diferentes razas, Padre, puedan ver, Padre, la gloria de Cristo, Señor, y seguirte, Señor. Te pedimos por nuestros padres y familiares, Señor, que no tienen salvación, Padre. Te pido, Padre, por estas personas, Señor. Te pido que sigas teniendo misericordia, Padre. Y te pido, Padre, que esa gracia irresistible, Señor, que tocó nuestras vidas, pueda tocar las vidas de ellas, Señor. Gracias, Padre, por la nena que le has dado a la familia Meléndez, Padre. Te agradezco, Padre, porque ella nació bien, Señor. Y gracias porque Johanna se está recuperando, Padre, y también está bien. Te pido, Padre, que sigas continuando tu labor en ellos, Padre.
Pero gracias, Señor. Gracias por los cumpleañeros, Padre, por Marquitos, Padre, que a temprana edad, Señor, está creciendo, conociendo quién tú eres, Señor. Te pido que sigas dándole la fortaleza, la salud que él necesita para crecer y conocer más de ti, Señor. Te pido por mi hermano Diego, Padre. Te agradezco por un año más también de vida, Padre. Te pido, Señor, que lo sigas guardando, Padre, que él siga conociendo más de ti, Señor, para, Padre, seguirte, Señor, pastorear a su familia, Padre, y servirte en las áreas que tú le has puesto. Gracias por mi hermano Fernando, gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre, por los dones que le has dado, pero más que eso, por la salvación y la sabiduría, Señor. Te pido, Padre, que le sigas dando, Señor, la fortaleza, fe, Padre, para continuar haciendo labor, Señor, que tú tienes para él. Señor, te pido, Padre, que me ayudes a predicar estas palabras, Señor, con valentía, Señor, y sin miedo, Señor. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén. Entonces nadie que va a un evento, nadie que va a un banquete, nadie que va a un evento muy especial va sin ser preparados. Yo he visto, ¿verdad?, que más de un hermano aquí viene los domingos y se viste muy bien, porque la razón es que tú y yo, cuando vamos a un evento, nos preparamos, buscamos la ropa que tenemos que buscar, buscamos y nos aseguramos, ¿verdad?, que nuestra ropa esté limpia o que esté de una manera presentable, para que cuando nosotros lleguemos a ese lugar estemos presentables. Y tenemos que entender que a la misma vez va a llegar un día de juicio. Va a haber un día que nosotros vamos a ser presentados en frente de Cristo Jesús, nuestro juez, en frente de su trono. Y la palabra nos enseña que nuestras vestiduras deben de estar de una manera correctas y santas. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Juan, cuando habla estas palabras, no está hablando de las ropa exterior, está hablando sobre nuestras almas. Nuestras almas deben estar listas para ser presentados en el día del trono. Entonces vemos que la única manera que nuestra alma interior puede estar lista y limpia es por el amor de Cristo Jesús. Él nos salva, Él nos santifica, Él nos está preparando, Él nos está vistiendo. Dice Zacarías 3:1. Entonces me mostró al sumo sacerdote José, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es esto un tizón arrebatado del fuego? José estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Entonces el ángel del Señor amonestó a José diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. El sacerdote, un servidor de Cristo, de Dios, se presenta en el día del trono y es acusado por Satanás. Pero quiero que mires aquí, la acusación de Satanás era real. Las vestiduras de estos sacerdotes estaban sucias. Él se estaba presentando de una manera incorrecta en frente del juez. Entonces el Señor nos enseña realmente que viene el Señor y Él es el que nos va a vestir bien. Él es que va a lavar nuestras almas. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos que presentarnos ante el Señor de una manera correcta, de una manera que verdaderamente honre al Señor. Entonces después nos dice en Colosenses 3:10, dice: y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó.
esta es renovación. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo. ¿Y qué? Y en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense uno a otros y perdonándose uno a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en su corazón, a la cual en verdad fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces nos enseña el Señor, ¿verdad? Que si vamos a estar vestidos de una manera correcta, va a ser ¿en quién? En Cristo Jesús. Revístanse en el Señor. Tenemos que entender tú y yo que verdaderamente si vamos a tener una vestidura correcta, no va a ser la vestidura que tú y yo vamos a escoger, pero es la vestidura que Dios ha escogido, y la vestidura es Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que presentarnos de una manera que verdaderamente honre al Señor, y esa manera es Cristo Jesús. Y ese es el gran milagro. Y este es el milagro tan precioso, que Él nos salva aunque hemos tenido un pasado malo, aunque nuestro pasado ha sido horrible, aunque nuestro pasado no se merece la misericordia de nuestro Señor. Él nos salva y Él cambia nuestra vestidura. No es por tu fortaleza, no es por quien tú eres, pero eso es la gracia del Señor, que ahora en Cristo Jesús, aunque hemos tenido un pasado malo, aunque hemos tenido vestiduras malas, ahora en Cristo Jesús tú y yo podemos presentarnos en el día del trono y decir: aquí estoy, Señor, igual a tu persona. Entonces esa es la gran bendición. Pero como muchas madres, buenas madres, saben, mantener una vestidura limpia y correcta es muy duro. ¿Ah? ¿O no? ¿Cuántos de nuestras mamás visten a sus hijos de una manera que es representar una manera que honra el evento que ellos van a ir, y en el camino de ir al evento ese niño, esa niña se ensucia? Entonces miramos las mamás que se preocupan, ellas planchan, ellas lavan, ellas cuidan, ellas hacen todo lo que tienen que hacer para que sus hijos vayan presentablemente al evento, y cuando llegan en el camino se ensucian, porque la realidad que es tan difícil mantener nuestras vestiduras limpias. Entonces el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Y nos está enseñando, este es el tercer aviso hoy, advertencia, que verdaderamente es duro mantener. Nos dice que el camino es estrecho, es difícil caminar. El segundo nos dice que somos tentados por falsos profetas. Pero hoy vamos a ver sobre otra tentación, que es nuestra propia carne. Tenemos un gran problema. Tenemos una inmundicia en nosotros, que es la carne. El hermano acaba de leer Romanos 8, 1 al 8. Y miramos aquí, voy a leer unos versículos. El versículo 1 dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están ¿en quién? Vestidos en Cristo. No dice los que tienen a Cristo. ¿Qué dice ahí? En Cristo. Los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 4 después dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no sujeta la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Después Romanos 7:18, quiero que lo escuchen, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Pablo dice: en mí.
Cuando está hablando en mí, está hablando en mi carne, no habita nada bueno. Tenemos que entender esto. La carne tiene deseos de pecar. La razón por que el diablo ataca tu carne, te da lo que tú deseas, porque tu carne quiere responder y responde y cae a ese pecado. Hablamos de los falsos profetas la semana pasada y hablamos y vimos la palabra en Jeremías 23 y decía la palabra, ¿verdad? Que los profetas le decían lo que ellos querían saber. ¿Por qué? Porque eso les gustaba a ellos. Son tentados a través de su carne. Y mis hermanos, tú y yo debemos de entender. Y Cristo nos está dando un aviso que la carne es mala. Estamos tan constantes, ¿verdad? Apuntando nuestros dedos a todo el mundo porque todo el mundo es malo. Mis hermanos, Cristo nos está llevando a entender, tú eres malo, tu carne es mala. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la carne nos puede llevar a un autoengaño. La carne es muy buena de escuchar y amar el pecado, pero la carne es muy buena de también esconder el pecado. Y Cristo nos está enseñando y no va a hablar sobre esto, y esto va a ser algo personal. La semana pasada hablamos de los profetas, de las personas externas, pero Cristo no solamente lo deja ahí, Cristo después habla de lo interno, de nosotros. No solamente hay malos profetas que se visten como ovejas, pero también hay ovejas que verdaderamente anhelan a ser lobos y están caminando mal. Entonces nos enseña la palabra esto, que continuamente la carne escucha y ama el pecado y continuamente lo esconde. Vemos la historia de David, el gran rey David, el gran guerrero David. Un día está allá en la encima de su castillo y comienza a ver a esa mujer que no tenía ropa, a Betsabé. Él comienza a anhelar. No era del espíritu que lo estaba guiando a esa mujer, eran sus deseos de su carne que lo llevó a desear a esta mujer. Tiene relación con esta mujer, y después de caer en pecado, David sabía que él tenía que confesar su pecado. David sabía que él tenía que traer un sacrificio para pedirle perdón a Dios. Pero ¿qué hizo David? Cubrió su pecado con más pecado. Y no solamente eso, fue y asesinó al esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando de ver que la carne es tan mala que la carne cubre los errores de la carne con pecado. Entonces miramos que pecamos, ¿verdad? Pero como no queremos que nadie sepa nuestro pecado, mintimos y pecamos más, y pecamos más. Y debes de poder estar libres, la libertad que Dios nos está dando, vamos nosotros de hueco a hueco a hueco, y las cosas se ponen más duras, al punto que nos convertimos en personas hipócritas. David era una hipócrita. David sabía que él tenía que honrar al Señor. No solamente que cuando vio a la mujer, él tenía que negarse a él mismo, pero cuando cayó en pecado, él tenía que confesar su pecado. Pero David fue de mentir a mentir a mentir, que el gran rey David ya no es el gran rey David. ¿Por qué? Porque es un hipócrita. La hipocresía cae mal. La hipocresía es algo que verdaderamente destruye, porque es un engaño. Nos dice algo externo, pero internamente no lo sentimos, no es la realidad. Entonces, mis hermanos, va a haber un día de juicio. Va a haber un día de juicio. Toda la humanidad se va a presentar en el día de juicio ante el Señor. Dice Mateo 12:36, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día de ¿qué? Del juicio. Tú y yo vamos a ser presentados en frente del juez. Cristo va a examinar nuestros corazones. Y mis hermanos, quiero que tú y yo entendamos que tú puedes engañar a la congregación, tú puedes engañar a tu familia, pero tú sabes a quién no puedes engañar: a Cristo Jesús. Juan 16:15 dice, y Jesús le dijo: ustedes son de los que se justifican a sí mismo ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entran los hombres es de la alta estima, abominable es delante de Dios. Él examina nuestros corazones. Él
sabe lo que tú y yo estamos pensando. Tú puedes decir a alguien, yo te amo, pero internamente lo odias. Dios sabe que la realidad es que tú odias a esa persona. Entonces, mis hermanos, la imitación no entrará en el reino de Dios. Escucha. ¿Ah? La imitación no entrará en el reino de Dios, dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino al que hace la voluntad de mi Padre para que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tenemos un malentendido la iglesia. La iglesia piensa que solamente una oración es suficiente para verdaderamente estar salvo. Mis hermanos, necesitamos orar, necesitamos confesar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es bíblico, nos lo dice Romanos 10, 9 y 10. Pero hay muchos que levantan sus manos, hay muchos que hacen la oración de fe y ahí se terminó. Ellos piensan que como hicieron eso, verdaderamente ya tienen salvación y son las personas que verdaderamente están viviendo sus vidas mundanas y todavía tienen salvación. Paul Washer dice, la evidencia de salvación no es que hayas repetido una oración o que hayas llenado una tarjeta de decisión. La evidencia que eres salvo es una vida transformada. Entonces nos está enseñando la palabra. Cristo nos está enseñando que no hagamos el error. Cristo es el juez que tú y yo necesitamos. Cristo va a juzgarnos a cada uno de nosotros, pero a la vez nos está preparando para el día de juicio. ¿Ah? No vas a encontrar a alguien como Cristo Jesús. Cristo nos enseña esto y nos da ejemplos extremos de gente que está imitando ser seguidores de Cristo y no lo son. Lo repito, nos dan ejemplos extremos de gente que está diciendo que sigue a Cristo Jesús. Y verdaderamente son personas que no van a entrar al reino de Dios. Este día podemos reflejar, este día podemos entender que no solamente es lo que dicen los labios, pero verdaderamente qué es lo que estamos siguiendo, qué es lo que estamos adorando, qué es lo que estamos obedeciendo. Entonces dice el Señor, y es muy importante, dice el Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. La palabra profetizar aquí significa que ellos dieron de conocer, que ellos predicaron de Dios. Va a haber personas que llegarán al cielo, llegarán enfrente del trono y van a pensar que ellos van a entrar. Y Cristo le va a decir, yo no te conozco. Y ellos van a decir, perdón Cristo, pero yo prediqué de ti. Yo di el buen anuncio de quien tú eres. Ellos, aunque tenían un conocimiento de Cristo Jesús, ellos no entrarán al cielo. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron a Cristo Jesús. Entonces aquí Jesús nos está enseñando y nos está diciendo, no pongas tu fe en tu sabiduría. Pon tu fe en aquel que te dio la sabiduría, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y poner mi fe en Él, no solamente decir, Señor, yo creo en ti. Claro que tenemos que confesarlo, pero si tú crees que Cristo es el Señor, tú vas a obedecer. Tú vas a obedecer los 10 mandamientos. Tú vas a obedecer lo que Él nos está pidiendo. Entonces, hay gente verdaderamente que predica de Cristo, que habla de Cristo y que no va a entrar al reino de Dios. Y esto es alarmante. Esto nos debe de verdaderamente llevar a entender la necesidad de Cristo. Sugel Michelin dice, muchos irán al infierno con la cabeza llena del evangelio. Muchos irán al infierno con la cabeza llena del evangelio, porque sabían, pero no seguían. Mira la diferencia. Y después Santiago nos dice, Santiago 2:9, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen.
Los demonios también saben que Dios es el Padre, que Cristo es el Hijo y que el Espíritu Santo es Dios. Pero tú sabes que ellos van en camino al infierno. Entonces tenemos que nosotros entender que solamente porque tú y yo tenemos una sabiduría de quién es Cristo Jesús, no significa que tú y yo estamos bien. ¿Qué estamos haciendo con la sabiduría? ¿Estamos verdaderamente predicando algo que estamos viviendo? Pablo lo explica, Pablo lo dice que los predicadores van a estar puestos en una posición que ellos van a ser juzgados más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos están predicando y lo tienen que vivir. Lo tienen que vivir. Yo tengo que vivir lo que yo estoy predicando. Entonces yo no puedo llegar al cielo y decir, pero Cristo, yo prediqué los domingos. Eso no es suficiente. Yo tengo que seguir lo que yo estoy aprendiendo a través de su palabra. Pero otros, miramos, sacaron demonios. Lucas 10:17 dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y tú sabes quién era parte de esos 70? Judas. ¿Ah? Judas estaba ahí y Judas terminó fuera del cielo. Entonces tenemos que nosotros entender que muchas personas que Dios puede utilizar, porque Dios utiliza, hasta un burro utilizó. Miramos que Dios puede utilizar, pero si no siguen a Cristo Jesús, verdaderamente ellos no van a poder entrar al reino del Señor. Después dice que hicieron muchos prodigios. Hicieron muchos milagros, hicieron muchos, verdaderamente un evento, dice. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, dice la palabra. Pero tú sabes quién también hizo prodigios, los magos del faraón. Éxodo 7:11 dice, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Estas personas estaban activas en las cosas del Señor. Estas personas eran personas que dicen, mira, hay una razón por qué dice Señor, Señor. Cuando miras el doble, significa que tienen una relación. Hay una relación de esas personas con el Señor. Génesis 22:11 nos enseña. Dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Había una relación del ángel. El ángel conocía. Si utilizan el nombre en el Antiguo Testamento doble, significa que hay una relación íntima. Estas personas pensaban tener una relación íntima con Cristo Jesús. Abraham tenía una relación íntima con este ángel. Vino y le dijo, Abraham, Abraham. Miramos después en Mateo 27:46. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, Dios mío. Otra vez doble, lo que significa es que Cristo está diciendo, yo tengo una relación íntima. Y aquí nos está diciendo de personas que pensaban tener una relación íntima. Mis hermanos, tú y yo, si vamos a tener una relación íntima con Cristo Jesús, no es por los cánticos, no es solamente por la actividad que tú estás teniendo religiosa, es porque tú estás siguiendo a Cristo. Escucha. Es porque tú estás obedeciendo a Cristo. Es porque tú estás entendiendo qué es lo que Cristo nos está pidiendo hacer. Y eso es muy importante entender. Porque tú sabes qué. La imitación es falsa. Es una falsa lealtad a Dios. Nadie le gusta la imitación. ¿Qué hacen las personas cuando tienen? Yo nunca he conocido a alguien que me dice, mira mi cartera, es una imitación. O mira mi reloj, es una imitación. Nadie me ha dicho un día que esto es una imitación. Solo me dice, mira lo que compré. Ok. Pero no, ninguna persona, todos se avergüenza de la imitación. Van a comprar una imitación, se aseguran que sea un lugar oscuro donde nadie lo está viendo, para que nadie los mire. Comprar algo y una imitación. ¿Por qué? Porque la imitación es falsa, porque la imitación es una hipocresía.
Entonces entendemos que cuando nosotros lleguemos al cielo sin seguir a Cristo Jesús, tú y yo estamos haciendo una imitación. Dice Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Otra vez doble, Señor, Señor. No solamente le llaman Señor, Señor, pero dicen que tienen una relación con el Señor. Y después dice, y no hacen lo que yo digo. Escucha, no hacen lo que yo digo. ¿Ah? Si tú quieres adorar al Padre, después vamos a ver, tú vas a tener que obedecer. Después Pablo dice en 1 Corintios 13, 1-3, y si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿quién es amor? Dios. Pablo está diciendo, si yo hablo lenguas angélicas y humanas, pero no tengo a Dios, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Me aprovecha. Si no tengo a Dios, todo el talento que yo tengo es nada. Es nada. Todo es vano. Servir sin obedecer, servir sin Dios es vano. Es vano, mis hermanos. Y es tan fuerte, es tan horrible en presentarnos en el día de juicio pensando que tenemos salvación y que estamos en Cristo y encontrar que verdaderamente Él no nos conoce. Versículo 23 dice, entonces les declararé, jamás, mira, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican iniquidad. Déjalo ahí, Jackie. Dice, primero tenemos que entender que cuando dice conocí, no significa que Él no entendía nuestra existencia. Él sabe de toda la existencia de la humanidad. Todos los 7.8 billones de personas ahorita en la tierra, Él sabe de ellos. Pero lo que Él dice, jamás los conocí, nunca fueron míos. Nunca fueron parte de mi familia. Nunca fueron mis amigos. Nunca fueron mis seguidores. Tú eres un extraño para mí. Para mí tú eres un extraño. Hace unos días me llamó una persona que no conozco y me pide, ¿sabes qué? Dios me llamó a cantar en tu iglesia. Tengo 10 canciones que Dios me ha puesto para cantar en tu congregación. ¿Ok? Y yo le digo, y qué bueno que Dios te ha dado eso, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Dios te lo ha puesto? Que en mi congregación tú tienes que cantar las 10 canciones. Pero tú me conoces. Yo no te conozco. Yo conozco a los hermanos que están aquí. Yo conozco cómo ellos están viviendo. Pero yo tengo más de 10 o 11 años de no verte. Tú no eres parte de las personas que yo puedo decir, sabes que tú puedes ministrar, tú puedes predicar, tú puedes cantar enfrente de las ovejas de Cristo Jesús. No porque tal vez no tengas el talento, es porque yo no te conozco, mi hermano. Y tenemos que nosotros entender esto. Tenemos que entender que si si no eres parte, si no estás en Cristo Jesús, dice, apártense de mí. Esto repite aquí, Jesús está repitiendo Salmo 6:8, que dice, apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Es una advertencia. Es una advertencia que cada uno de nosotros entendamos que si tú no estás siguiendo a Cristo Jesús, si tú no estás obedeciendo a Cristo Jesús, Él va a decir, yo jamás te he conocido. Apártate, apártate. Y cuando dice apártate, está significando que te vayas a lo que es el infierno, el lago que ha preparado para Satanás y los demonios. Matthew Henry dice, la gracia puede conducir al cielo a una persona sin que obre milagros. Pero el hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. Quiero que entiendas eso.
Tenemos muchos hermanos y hermanas que realmente no tienen el talento para cantar, no tienen el talento de predicar y se sienten tan chiquitos. Porque ellos piensan como, no, soy talentoso, pero mis hermanos y hermanas, si tú sigues a Cristo Jesús, si tú estás obedeciendo al Señor, Él no nos va a rechazar. Pero es una advertencia que nos ha dicho, incluso no solamente nos está diciendo, pero nos está enseñando. En Apocalipsis 3:16 dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra que utiliza es vomitar, y disculpa si tú acabas de almorzar, disculpa si vas a almorzar, pero te voy a decir, esa palabra vomitar significa que tú lo vas a enfermar. Él te va a rechazar. ¿Por qué? Porque dijiste que seguías a Cristo Jesús, pero cuando examinó tu corazón, tú no seguías a Cristo Jesús. Mira qué fuerte es eso. Y es tan fuerte al punto que Él dice, te voy a, en otras traducciones dice, te voy a escupir. Pero esta traducción es la traducción más cerca a las escrituras originales. Dice, voy a vomitarte. Y te digo, no hay nada, qué horrible es el olor de vómito. Qué horrible es la acción de vomitar. No es normal. No es normal esa acción. Pero el Señor dice que la persona falsa, la imitación es tan horrible que va a causar una enfermedad, que va a causar algo tan feo, igual que al vómito. Es una advertencia, es algo tan duro, mis hermanos, pero es la realidad. Es la realidad. Jesús está diciéndole, te he enseñado cómo vivir. Te lo enseño en Mateo 5, en Mateo 6. Y te estoy dando la advertencia a finales de Mateo 7, al final de la predicación. Escucha, no seas una imitación. Escucha, no seas una persona que verdaderamente haga tantas cosas al servicio de la religión y no tengas a Cristo Jesús como tu Señor. Entonces vayamos. ¿Qué es? Y con esto vamos terminando. ¿Qué es lo que el Señor desea? Versículo 21 dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primeramente, para hacer la voluntad del Padre, debes de entender, Él es Señor. Con los jóvenes en la reunión del viernes hablamos sobre qué es un hombre bíblico. Y un hombre bíblico es aquel que verdaderamente está administrando lo que Dios le ha dado. Pero escucha, antes de que los jóvenes hombres entiendan qué es el llamado de ser un hombre, deben entender qué es aquel que le está diciendo que es un hombre. Tú y yo no vamos a seguir la voluntad de Dios si no entendemos que cuando decimos Señor significa Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Él lo tiene todo. Toda autoridad sobre mi vida. Me encanta la escuela dominical porque hay unas preguntas. Hay unas preguntas que ellos dicen, pero ¿sabes qué? ¿Es esto lo que Él está diciendo? Porque yo he estado pensando de esta manera. Y cuando ellos comienzan a reflejar en la escritura qué es lo que ellos verán, qué es el mensaje de Dios, ellos dicen, pero escogemos el mensaje de Dios porque Él tiene autoridad sobre mi vida y yo hago todo lo que Él me pide. Todo lo que Él me pide, eso es tener autoridad. Entonces, Señor significa autoridad. Señor significa que Él tiene poder. Él es poderoso. Tenemos que tener miedo, tenemos que tener verdaderamente reverencia. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Él es poderoso. Él es poderoso. Y Él es digno de ser nuestro Señor. 2 Corintios 5:21 dice, al que conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Él en su santidad vino. Él en su santidad caminó. Él en su santidad fue a la cruz. Y en este tiempo en la cruz, Él tomó nuestros pecados. Él es digno de ser Señor. Porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho para ti. Escucha, nadie.
Nadie. Puedes tener un buen papá, un buen abuelo, unos buenos tíos. Ellos no se comparan a lo que Cristo ha hecho para tu vida. Entonces, cuando tú digas Señor, cuando tú cantes Señor, tú debes de decir Señor, tú tienes autoridad. Y somos buenos cantantes, ¿o no? Nos encanta cantar. Escucha, que nuestros cánticos no estén llenos de mentiras, mis hermanos. Que lo que estemos diciendo no sea mentira, mis hermanos. Que verdaderamente cuando decimos Señor, cuando decimos tú eres mi Señor, que no solamente sean palabras, pero que verdaderamente diga, hey, yo te sigo, Padre. Yo te obedezco, Padre. Lo que tú anhelas para mi vida, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque tu voluntad viene sobre mi vida. Entonces, para poder nosotros verdaderamente hacer lo que Él desea, primero, Él debe ser tu Señor. Él debe ser tu Señor. Segundo, Él debe de poner tu confianza en Cristo. No mi confianza que Cristo va a hacer lo que yo quiera. Esto no es lo que estamos hablando. Dice Mateo 8, la historia del leproso, dice, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira la manera que él habla. Mira, el leproso anhela sanidad. Porque el leproso no ha podido estar con la comunidad por su enfermedad. El leproso ha sido abandonado por su enfermedad. Y él va a Cristo y él no dice, bueno, Señor, tú límpiame. El Señor, si quieres. Yo pongo mi fe en ti. Porque si tú quieres limpiarme, gloria a Dios. Y si no me quieres limpiar, gloria a Dios. Mira esa palabra, si quieres puedes. Hay una gran diferencia ahí. Ahí no está diciendo, bueno, Señor, límpiame. No está diciendo, yo pongo mi fe para que tú hagas la obra. No, yo pongo mi fe porque yo creo que tú eres mi Señor y yo sigo tu voluntad. El leproso le está diciendo, si tú quieres limpiarme, amén. Y si no me quieres limpiar, amén. Mira qué bella relación. Qué bello es poner nuestra fe en el Señor, porque al final del día la sanidad no es que lo que te salva, sino es Cristo. La sanidad no es lo que da fruto, sino es Cristo siendo el centro. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto mucho, porque separados de mí nada pueden hacer. Estos hombres que llegaron al trono del Señor y dijeron, predicamos, profetizamos, lo hiciste sin Cristo. Sacamos demonios, lo hiciste sin Cristo. Hiciste milagro, lo hiciste sin Cristo. Y por eso el juez, nuestro Cristo, le dice, nunca, jamás te he conocido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que si tú estás fuera de Cristo, nada puedes hacer. Ningún fruto puedes hacer. Entonces, Él es nuestro Señor. Ponemos nuestra fe en Él y hacemos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Juan 15:5-19 dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que va a hacer, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Déjalo ahí, Jackie. ¿Quieres saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Quieres saber cómo debemos de hacer la voluntad del Señor? Aquí está. Ahí está el Hijo haciendo la voluntad del Señor. El Hijo dice, sino lo que ve hacer al Padre. Él ve al Padre. Y es por eso que Pablo se atreve a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, yo hago la voluntad. Jesús hace la voluntad, lo que hace el Padre. Pablo hace lo que hace el Padre. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia, si la iglesia imita a Pablo, están imitando a Cristo. Y si están imitando a Cristo, están imitando a ¿quién? A Dios. La voluntad de nuestro Padre. Entonces el Señor nos está enseñando Mateo 5, 6 y 7. Y es la manera que Él está viviendo. Él no está diciendo, bueno,
¿verdad? Vive de esta manera y él está viviendo de manera diferente. Hace unas semanas vi un documental sobre, se me olvidó el nombre de la iglesia, que el centro está en México. Y hay muchas iglesias de Centroamérica. Ahora que estuvimos en El Salvador, la luz del mundo, la iglesia de luz del mundo, digo. Y ellos tienen apóstoles, y el apóstol central fue fue un hombre, y después el hijo tomó, y después el otro hijo tomó. Pero hay algo tan interesante de esta historia, porque este hombre ahora está en la cárcel por abuso sexual sobre la niñez. Pero este hombre, el apóstol que conocía, que decía hablar de Cristo, hacía esto. Él traía a las niñas, porque eran niñas, porque para mí una mujer de 15 años es una niña, ¿verdad? Y las vestía como Britney Spears, o las vestía como estas cantantes verdaderamente seculares, y las hacía bailar como esas mujeres bailaban, a la música que esas mujeres bailaban o cantaban. Y tú sabes qué le decía el apóstol cuando las niñas le decían: pero no nos enseñaste que esto era pecado. El apóstol le decía: esto es pecado afuera, pero aquí adentro no es pecado, porque yo estoy aquí. Escucha. Él le dice: esto es lo que está pasando ahorita mismo. Esto no es pecado, porque yo soy el Santísimo, se decía a él. Y abusó un montón de niñas. Por la gracia de Dios está en la cárcel ahora, y gloria a Dios por esto, y oremos para que se arrepiente. Pero mis hermanos, ¿por qué esto es falso? Porque nuestro Cristo no hizo eso. Pablo no hizo eso. Entonces, ¿cómo que sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque lo que tú estás haciendo, Cristo lo hizo. Eso es hacer la voluntad del Señor. Cristo no te está pidiendo hacer algo que Él no hace. Él lo ha hecho. Entonces, ¿cómo adoramos? Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que ama y el que me ama. ¿Quieres amar al Señor? Guarda sus mandamientos. ¿Quieres adorar al Señor? Guarda sus mandamientos. Y el último punto, ¿verdad?, es que vivamos en santidad. Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santo es el nombre del Señor. Sé santo porque yo soy santo, se nos advierte en el Antiguo Testamento. No paremos, no cambiemos de pensar que por una oración o porque vamos a la iglesia, tú y yo ya no tenemos que vivir en santidad. Mis hermanos, tú y yo debemos de vivir en santidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos seguir la voluntad del Señor? ¿Cómo hacemos nuestro Cristo, nuestro Señor? ¿Cómo ponemos al Señor como nuestro centro de nuestras vidas? Es Cristo Jesús. Charles Spurgeon dice: la gran pregunta no es qué hemos dicho, sino qué hemos hecho. La evidencia de nuestra aceptación con Dios no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Y si mira tan imposible, tal vez más de uno aquí dice: Señor, por favor, dame tiempo porque no estoy listo. Pero mis hermanos, hoy tú puedes poner tu fe en Cristo Jesús. Mi Cristo transforma. Él cambia nuestro moral. Él cambia la manera que nosotros somos. Escucha, tú no lo puedes cambiar. Tu familia no lo puede cambiar. ¿Por qué acabamos de orar por nuestros familiares que no tienen a Cristo? Porque solamente Cristo puede cambiar. Él puede cambiarnos moralmente. Él puede cambiar nuestros deseos. Sí. La carne es tan fuerte. La carne continuamente desea pecado. Pero Cristo puede cambiar esos deseos. Y Cristo nos puede hacer valientes. Tú sabes que David no era ese musculoso que enseñan en los dibujos que está enfrente de Goliat. David era un niño de entre 13 y 16 años, chiquito, y músculo de él no había. ¿Qué lo hizo valiente? Dios. Necesitamos valentía,
para sacar las computadoras y quitar la internet que realmente nos sigue llevando al pecado. Necesitamos valentía para cambiar las redes sociales que continuamente está llevando y complaciendo los deseos de la carne. Necesitamos valentía para decirle a aquellos amigos: yo no puedo andar contigo. ¿Por qué? Porque tú realmente estás atrayendo mi carne. Necesitamos valentía para decirnos a nuestras parejas: ya no más vamos a pecar en la oscuridad. Necesitamos valentía verdaderamente para nosotros decir: solamente a ti te voy a adorar, Padre, en espíritu y en verdad. Necesitamos valentía y tú no lo tienes. Tú no tienes buenos deseos, tú no estás bien moralmente, tú no te puedes transformar, pero Cristo Jesús lo puede. ¿Se recuerdan el hombre que estaba a la par de la cruz? El ladrón, que era muy malo, ¿ah? y no había hecho nada bueno en su vida terrenal. Y en esos minutos Cristo lo salva, Cristo lo transforma. Y en eso nos enseña su poder, mis hermanos. Religión no puede hacer lo que Cristo puede hacer. Escucha, hombre no puede hacer lo que Cristo puede hacer. Ningún doctor, psicólogo, psiquiatra puede hacer lo que Cristo puede hacer. Pero nuestro Cristo, el Cristo de la Biblia, lo puede hacer. ¿Por qué no nos ponemos de nuestros pies? Oremos. Padre, eres muy bueno, te queremos, te adoramos, Señor. Y Señor, tenemos tanto miedo de llegar al trono y que tú nos digas: nunca, jamás nos has conocido, Señor. Que nos rechace el mundo, pero tú no, Señor. Que el mundo dé las espaldas a nosotros, pero tú no, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, poner nuestra fe en ti, Cristo. Es lo único que tú deseas, es lo único que podemos hacer, Señor. Es lo único. Su palabra dice que si tú quieres el mejor, si pudiéramos traer el mejor ofrenda, el mejor sacrificio, lo hiciéramos, pero tú no anhelas eso. Tú anhelas un corazón quebrantado. Y aquí hay en la congregación un corazón quebrantado. Entonces te pido por ellos, te pido por mi vida, te pido, Padre, por la iglesia. Este mensaje es para todos, incluido mi persona, Señor. Ayúdanos, Padre, a creer. Ayúdanos, Padre, a no ser personas hipócritas que sus lenguas dicen una cosa y su corazón hacen otra. Te pido por eso. Si tú quieres pedirle perdón al Señor en esta tarde, ora de esta manera. Padre nuestro, venimos ante ti y te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Padre, que mi corazón, Señor, y mi carne no han deseado lo correcto. Reconozco que estoy mal, pero hoy hoy testifico con mis labios que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es mi Salvador, que Cristo ha tomado mis pecados y lo ha llevado en la cruz, que Cristo murió en la cruz por mis pecados, el sacrificio perfecto, y que tú resucitaste el tercer día. Tú no solo me has salvado, pero has roto las cadenas de pecado, me has limpiado de pecado, y tú tienes el poder de sobrepasar la carne y cambiar mis deseos. Hoy te reconozco como mi Señor, y hoy te pido que nos ayudes, que me ayudes a seguirte, Padre, a no ser un hombre o una mujer que te alaba con labios y que sus corazones están lejos, pero ser una persona, un seguidor, que lo que dice lo siente y lo vive, Señor. Canten mis hermanos. Si hay alguien que necesita oración, quiero que levante tus manos. Un hermano, una hermana vendrá y orará por ti si tú necesitas oración. Renuévame, Señor Jesús.
Ya no quiero ser